El habitante de la ciudad, poco habituado a la naturaleza, cuando accede a un bosque, poco más ve en él que un conjunto de árboles que crean un ambiente umbrío y silencioso. Sin embargo, el bosque oculta multitud de matices que el ojo poco experto no acierta a descubrir. La vida bulle en él en todas sus manifestaciones, porque un bosque es un sistema en el que cada ser vivo despliega sus propios resortes para asegurarse la diaria supervivencia. Resulta apasionante adentrarse en la atmósfera boscosa y escudriñar en sus rincones, en sus misterios, en los múltiples secretos del bosque. En apariencia, el bosque es un sistema perfectamente estable y definitivo. Parece que desde siempre se encuentra tal como lo vemos ahora. Sin embargo, un bosque denso y complejo, como el de Muniellos, es el resultado final de una colosal batalla librada por los vegetales para la conquista de la tierra firme. Una tierra en un principio solo mineral, vacía por completo de vida. Los más veteranos luchadores de esa magna batalla son los líquenes. Los líquenes recuerdan aún su pasado remoto, cuando como algas intentaban salir del agua y buscar un sitio en la tierra. Se asociaron a los hongos y lograron afincarse en la roca desnuda, colocando así el primer ladrillo del edificio. A los líquenes tocó probablemente la alta misión de abrir la brecha, de preparar el camino a otros vegetales, de morder la piedra para arrancar partículas de arena y formar diminutos asientos de tierra en los que pudieran asentarse plantas más evolucionadas. Los líquenes, reliquias vegetales del más remoto pasado, no solo se agarran a la dura peña, se cuelgan de los árboles, de los viejos troncos, de los matorrales. Centenares de especies de líquenes se contabilizan en Muniellos y constituyen excelentes indicadores de que aquí, por ahora, la atmósfera se encuentra absolutamente limpia. El pacto entre algas y hongos, generadora de los líquenes, resulta mutuamente beneficioso.
El hongo proporciona humedad al alga y ésta suministra al hongo sustancias que le son necesarias para vivir. La evolución botánica, desde el simple y elemental líquen hasta el completo bosque cuajado de árboles y plantas de muchas clases, fue un proceso largo y trabajoso. Su culminación es el llamado bosque climas, un bosque en perfecto equilibrio con su ambiente y albergador de numerosas manifestaciones biológicas. Pero en el propio árbol, coronación de este proceso, se han quedado a vivir muchos personajes que un día fueron protagonistas del largo camino de la conquista vegetal. Es como si el árbol, agradecido, ahora que domina el ambiente, no quisiera olvidar a todos aquellos a quienes debe su existencia, y ampara y da cobijo a los que cumplieron etapas en la costosa aventura de la conquista de la tierra firme. De esta forma, un roble, con todos sus inquilinos, es como una fotografía que abarcara todas las épocas de la vida vegetal en el planeta. Uno de los veteranos moradores del rico armazón del roble pertenece a una familia prehistórica y en su día crucial en la vida del globo. Se trata de los musgos, que en una época muy lejana siguieron a los líquenes en la gigantesca proeza de la conquista vegetal de la superficie terrestre desde el mar. Estos continúan anclados en el pasado, vinculados aún al medio acuático del que emergieron. Por ejemplo, para reproducirse necesitan hallarse empapados de líquido. Esto es muy beneficioso para el bosque, ya que el musgo retiene enormes cantidades de agua. Un solo metro cuadrado de musgo puede retener hasta 5 litros de agua tras una fuerte lluvia. Otro huésped del roble es el helecho, cuya aparición en la Tierra supuso un paso más en la colonización vegetal del globo, ya que los helechos idearon la estructura leñosa apta para elevarse sobre el nivel del suelo. El benéfico roble da cabida a otros muchos seres. Uno de ellos habita en el interior de una extraña formación, la agalla. Un día, una avispa depositó un huevo en una rama o en una hoja del árbol. El huevo estimuló químicamente al tejido circundante, provocando la grotesca hinchazón de la agalla. En su interior se desarrolla la larva que surgió de aquel huevo y practicará un agujero de salida cuando alcance la madurez. El robledal es, pues, un inestimable protector de los seres vivos, tanto de los que viven en el interior del bosque como fuera de él. Además, el clima más suave que reina dentro del boscaje atrae a muchas criaturas que buscan abrigo en invierno y sombra en verano. El carácter protector del bosque se manifiesta en su capacidad almacenadora de agua. Se ha comparado al bosque con un gran embalse de agua que no solo la capta de las nubes, sino que la retiene para suministrarla más adelante. El humus, por ejemplo, la mullida y nutritiva sustancia del suelo, es capaz de atesorar hasta 20 veces su peso en agua cuando cae la lluvia, del mismo modo que hace el musgo. Pero en la acción de proteger, se lleva la palma uno de los inquilinos de la fronda,
el acebo. El acebo es un árbol que todos conocen porque sus ramas adornan los hogares en Navidad. Injusto destino para una especie que cumple una importantísima función en la espesura. Porque estudios científicos han demostrado que en el interior de un acebal la temperatura es superior hasta en 4 grados a la reinante en el exterior. Esta diferencia a favor del espinoso arbusto resulta vital para muchas especies que en las noches más crudas del invierno pueden sobrevivir gracias al ambiente más cálido que proporciona. Por ello, antes de cortar o comprar una sola rama para adornar el hogar navideño, hay que pensar en el papel que el acebo desempeña en el inhóspito bosque invernal. Todo cumple una función en el bosque. En este mundo bello y vistoso, no hay concesión alguna al lujo, al ocio. Cualquier elemento o recurso, por despreciable que parezca, es aprovechado por otros. Cuando el viejo roble, tras varios siglos de fructífera y protectora existencia cae vencido por el cansancio, dejará un sustancioso testamento que aprovechará una legión de herederos, los insectos y vertebrados que se beneficiarán con la tronca tumbada. Sucesivos contingentes de insectos barrenadores han mordido y taladrado la madera del roble caído y practicado agujeros que sirven de morada a especies mayores, como el ratón, que dispone de todo un laberinto de galerías. Otros vertebrados ocupan también el viejo y podrido tronco. Los roedores o los reptiles acuden a él no solo porque se trata de un inesperado edificio en ruinas lleno de recovecos y cubiles donde elegir, sino porque los insectos que iniciaron la descomposición del tronco continúan trabajando en su interior. El árbol caído se ha transformado pues en una magnífica despensa saturada de víveres. Larvas, coleópteros, arácnidos y gusanos que aprovechan hasta la última molécula de la madera. La cátedra del bosque imparte así una nueva y magistral lección de economía, la del ahorro y reciclado de los elementos en un universo en el que todos los seres, vivos o muertos, rinden servicios. A los hongos corresponde un papel básico en el proceso de descomposición. Son verdaderos centinelas de la salubridad e higiene del bosque, y tan pronto como detectan la muerte de un ser vivo, se abaten sobre él e inician su degradación. En realidad, las familiares sombrillas del exterior del hongo, las setas, son tan solo su órgano reproductor. El verdadero trabajo descomponedor lo lleva a cabo una compleja red interna de filamentos llamada hifa. Cuando concluye el proceso, el otrora orgulloso árbol es solo un montón de serrín. Los restos del tronco son nuevamente asimilados por la tierra, vuelven a ella, son ya parte de ella, demostrándose así
que todo tiene su origen y su final en la Madre Tierra. Uno de los moradores del roble nos transporta hacia un complejo mundo, el de los helechos, arcaicos pobladores del globo, cuya entrada en escena significó en su momento un paso gigante en la evolución vegetal. Por primera vez, las plantas conseguían librarse del nivel del suelo, despegarse de él y alzar la cabeza, gracias al porte leñoso que los helechos inventaron. Su sistema de reproducción es de los más primitivos entre los vegetales. Las esporas, contenidas en unos receptáculos llamados esporangios. Todavía en este sistema se observa la herencia acuática de las primeras plantas, ya que para su reproducción las esporas necesitan nadar en agua y por ello los helechos solo prosperan en ambientes muy húmedos. Con la aparición de la semilla, auténtica revolución de la historia de la vida, las plantas consiguen viajar muy lejos y conquistar definitivamente la tierra. Los líquenes, los musgos y los helechos pasaron a un segundo plano y el paisaje del planeta llegó a ser dominado por plantas que se reproducían por semillas. Una semilla, a diferencia de la espora, contiene numerosas células, todo un proyecto en embrión que cuenta con grandes posibilidades de germinar. Con la irrupción de la semilla, las plantas consiguieron propagarse rápidamente por todo el orbe gracias a la ayuda de los agentes transportadores, como el viento y la fauna. Algunos grupos, como el de las gimnospermas, al que pertenecen las coníferas y el milenario tejo, se apoderaron del paisaje terrestre. Al pie del tejo nos encontramos con un universo tal vez más fascinante, el de los insectos, un mundo repleto de secretos todavía por descubrir. Las hormigas, por ejemplo, las austeras y laboriosas hormigas, son como diminutos recogedores de la basura del bosque. Las pequeñas semillas, los restos de hojas, los cadáveres de insectos, todo ello es concienzudamente recolectado por las hormigas y transportado a sus almacenes subterráneos. El ejército de limpiadores de la floresta trabaja duro. La enorme masa de residuos que ésta produce es manipulada por miríadas de hormigas y de otros insectos, así como por los hongos. Y merced a tan diligentes y gratuitos operarios, la fronda logra mantener una permanente limpieza. Y gracias a tan provista alacena de insectos, la fauna insectívora como la salamandra goza de muchas oportunidades para abastecerse, a pesar de la lentitud de sus movimientos. Los insectos constituyen el grupo animal más numeroso que existe, con más de 800.000 especies identificadas y muchísimas más sin definir aún. Aunque existen algunos insectos perjudiciales, la mayor parte de ellos reportan grandes beneficios. Al encontrarse en el escalón primario de las cadenas alimentarias, sustentan a la gran mayoría del resto de los seres vivos. Diariamente los pájaros, los mamíferos y los invertebrados consumen toneladas de insectos. Sin la función limitadora de ellos, que ejercen de continuo las arañas y otros, el número de insectos explosionaría peligrosamente.
La ley que rige la vida del bosque no es la ley de la selva o del más fuerte, sino el principio de la especialización. Prosperan y sobreviven aquellas especies que encuentran un hueco, su nicho ecológico. No son los más fuertes los que sobreviven, sino los más hábiles, los más duchos a la hora de hacerse con armas, instrumentos y sistemas para subsistir, para continuar perpetuándose generación tras generación. Posiblemente la especie más temida por los insectos sea alguien que pertenece a su misma gran familia, la mantis religiosa. En esta ocasión, la mantis verde, una hembra, ha avistado a un macho de su propia especie, otra mantis. Diariamente es necesario el sacrificio de muchos para que el resto siga viviendo y para que ninguna especie se expanda en demasía. En el bosque, como en el resto de la naturaleza virgen, no existe posibilidad de que alguna especie pueda progresar en exceso haciéndose dominante. Ocasionalmente, es posible que un grupo registre un nacimiento desbordante de crías, pero de inmediato entran en acción los agentes correctores. La especie en cuestión se convierte en abundante, en presa muy visible para los predadores, que se ceban sobre ella y reducen sus efectivos a los justos términos. Existe, por tanto, un equilibrio natural que los propios seres vivos se encargan de mantener. Termina nuestro recorrido por el mundo del bosque, ese mundo en el que sus criaturas, cada vez que actúan, obran en su propio beneficio, pero benefician también, esta vez sin saberlo, al conjunto.
El bosque, dulcificador del clima, procurador de aguas y de oxígeno, albergador de vida salvaje, depositario de los más viejos secretos de la vida en la tierra. El bosque, ese museo de personajes vivos, cada uno de los cuales esconde un caudal millonario y milenario de sabiduría.